Estudio Hermanas Dorcas. Lunes 24 de marzo de 2025. Tema: Turbación de Saúl, creyendo actuar en la voluntad de Dios. Lección: Primera de Samuel 23, 6 al 9. Introducción: La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una de las más trágicas en las Escrituras, pues su vida refleja la confusión que surge cuando alguien, aunque aparentemente obediente y lleno de buenas intenciones, actúa sin consultar plenamente la voluntad de Dios. Desde su llamado, Saúl estuvo en una posición privilegiada como líder del pueblo elegido, pero a medida que su reinado avanzaba, su vida se llenaba de decisiones erróneas, motivadas no por una genuina búsqueda de Dios, sino por su propio ego y sus inseguridades. La turbulencia interna de Saúl y su creencia de estar actuando conforme a la voluntad de Dios, a pesar de estar en desobediencia, nos sirve como una advertencia. Saúl comenzó su reinado con una unción divina. Dios lo escogió, lo capacitó y lo levantó para gobernar a Israel en un momento crucial. Sin embargo, a medida que enfrentaba desafíos, especialmente en las guerras contra los enemigos de Israel, Saúl empezó a tomar decisiones que no estaban alineadas con lo que Dios le había mandado. La falta de humildad, la autosuficiencia y la presión de la multitud lo llevaron a tomar atajos y a actuar conforme a su propia voluntad, creyendo que aún estaba en el camino correcto. Esto, lamentablemente, generó una creciente turbación en su vida, ya que sus acciones se alejaban de la obediencia y su corazón se endurecía, creyendo que todo lo que hacía era para el bien del pueblo y conforme a la voluntad de Dios. La turbación de Saúl se intensificó a medida que su corazón se apartaba de Dios. La inquietud interna que experimentó, producto de sus malas decisiones y su rechazo al consejo divino, lo llevó a tomar medidas desesperadas, como consultar a una médium en Ende para buscar consejo espiritual. Primera de Samuel capítulo 28. En lugar de buscar a Dios con humildad. Este acto de desobediencia fue un claro reflejo de la confusión y la desesperación de Saúl, quien ya no podía discernir claramente la voluntad de Dios para su vida. La turbación de Saúl refleja las consecuencias de confiar en nuestra propia comprensión, tomar decisiones sin buscar la dirección de Dios, y tratar de manipular circunstancias para justificar nuestras desobediencias. Saúl creía estar actuando en la voluntad de Dios, pero sus decisiones revelaban un corazón que no estaba dispuesto a someterse completamente a su soberanía. Desobedecer a Dios, aunque con buenas intenciones, trae confusión. La desobediencia, aunque parezca justificada o bien intencionada, siempre nos lleva a la turbación. Saúl creyó que al salvar lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios estaba actuando de acuerdo con su voluntad, pero esto fue un acto de desobediencia que causó confusión y angustia en su vida. Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la voz de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 2. El orgullo y la autosuficiencia nos apartan de la voluntad de Dios. Saúl, en su corazón, comenzó a confiar más en su propia sabiduría y en las opiniones de los hombres que en la instrucción directa de Dios. Este orgullo fue una de las principales causas de su caída, pues no supo humillarse para escuchar y obedecer a Dios. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. 3. La falta de arrepentimiento ante la corrección de Dios lleva a la confusión espiritual. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia, Saúl justificó su pecado, en lugar de arrepentirse sinceramente. La falta de un corazón contrito ante Dios causó que Saúl cayera en una confusión espiritual profunda, creyendo que estaba actuando correctamente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
4. La búsqueda de dirección fuera de la voluntad de Dios nos aleja de su guía. Cuando Saúl se vio desesperado y apartado de la presencia de Dios, decidió consultar a una medium Menende en lugar de buscar al Señor. Este acto de rebeldía fue el último paso en su turbación, pues al tratar de obtener dirección fuera de Dios, se alejó aún más de su voluntad. Isaías 8:19 Y cuando os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran y murmurando, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Por los vivos a los muertos. 5. La obediencia parcial no es aceptable para Dios. Saúl trató de justificar su desobediencia parcial, creyendo que su intención de hacer sacrificios agradaba a Dios, pero Dios exige una obediencia completa y total a su palabra. La obediencia parcial nunca es suficiente, y Saúl sufrió las consecuencias de su falta de sumisión total a la voluntad divina. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la idolatría y el culto a los ídolos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 6. La desobediencia constante conduce a la pérdida de la presencia de Dios. A lo largo de su reinado, Saúl experimentó cómo la presencia de Dios se retiraba de él a medida que persistía en su desobediencia. Este distanciamiento de Dios resultó en un vacío espiritual y emocional profundo, que solo aumentó su turbación interna. Primera de Samuel 16:14 Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 7. La falta de discernimiento lleva a la confusión acerca de la voluntad de Dios. Saúl creía que estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad se encontraba fuera de ella. Esta falta de discernimiento es un resultado directo de alejarse de la guía divina y de no buscar la sabiduría de Dios en momentos cruciales. Proverbios 3:5 y 6 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Conclusión. La turbación de Saúl muestra cómo el corazón desobediente, aunque tenga buenas intenciones, puede llevar a la confusión y a la separación de la voluntad de Dios. Sus decisiones nos sirven como advertencia para no caer en la trampa de confiar en nuestra propia comprensión, sino buscar siempre la dirección de Dios, escuchar su voz y obedecerle sin reservas. La obediencia plena a la voluntad de Dios es el único camino hacia la paz y la claridad, mientras que la desobediencia, incluso disfrazada de buenas intenciones, trae consigo confusión, angustia y distanciamiento espiritual. Que podamos aprender de la vida de Saúl y caminar con humildad y sumisión ante Dios, confiando plenamente en su sabiduría. Primer título. Manteniendo la investidura sacerdotal en tiempos peligrosos. Versículo 6. Léase. Eclesiastés 9:8. Los Hechos 4:29 al 31. Introducción. La investidura sacerdotal, en el contexto bíblico, no es solo una posición de autoridad o un simple título. Es un llamado divino, un privilegio sagrado que implica una responsabilidad única y solemne ante Dios. El sacerdote no solo es el mediador entre Dios y el pueblo, sino también el ejemplo viviente de lo que significa ser un siervo de Dios, dedicado a la oración, la intercesión, la enseñanza de la verdad y la administración de los sacramentos. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo esta investidura es tratada con el máximo respeto y reverencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, mantener esta investidura sacerdotal no es tarea fácil, especialmente en tiempos peligrosos. Los tiempos de incertidumbre, persecución, corrupción y decadencia moral representan desafíos significativos para aquellos que han sido llamados a liderar espiritualmente. En medio de la adversidad, la tentación de ceder ante las presiones del mundo, de comprometer principios o de abandonar el papel de intercesores ante Dios puede ser fuerte. No obstante, Dios nos llama a ser fieles en todas las circunstancias,
a mantenernos firmes en nuestra vocación y a seguir adelante, aunque el entorno sea hostil o incierto. Uno de los desafíos más grandes para aquellos que mantienen una investidura sacerdotal es la tentación de comprometer principios para ganar aceptación o evitar conflictos, ya sea en el contexto de una iglesia, de una nación o en la vida personal. Las presiones externas pueden llevar a muchos a comprometer la integridad de su llamado. La corrupción, el pecado oculto y las tentaciones del mundo pueden sembrar duda en el corazón de los que se han comprometido con la causa de Cristo. De hecho, muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia han enfrentado momentos en los que sus propios corazones han sido tentados a abandonar su investidura sacerdotal por comodidad o conveniencia. En la Biblia, vemos ejemplos de líderes que, en tiempos de peligro o crisis, decidieron permanecer fieles a su llamado sacerdotal a pesar de las adversidades. El sacerdote Elí, aunque no siempre fue perfecto, enseñó a Samuel a ser fiel a la voz de Dios, aun en tiempos de apostasía. Primera de Samuel capítulo 3. El profeta Jeremías, a pesar de las duras condiciones de su época, nunca abandonó su papel como voz de Dios para su pueblo, a pesar de la persecución y el desprecio. Jeremías 27-9. Jesucristo, el sumo sacerdote por excelencia, no dudó en cumplir su misión, incluso cuando fue rechazado, y enfrentó la muerte en la cruz por la salvación de la humanidad. 1. Mantener la pureza espiritual en medio de la corrupción. En tiempos de peligro, uno de los mayores desafíos para quienes tienen la investidura sacerdotal es mantener la pureza espiritual. El mundo y sus valores pueden tentarnos a ceder, pero como sacerdotes de Dios debemos ser ejemplos de santidad, separándonos de la corrupción que nos rodea. La pureza del corazón y la integridad en nuestro testimonio son esenciales. Primera de Pedro 1:15 y 16. Pero, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 2. La obediencia a Dios debe prevalecer sobre la presión humana. Los tiempos peligrosos a menudo están llenos de presiones externas que nos incitan a actuar de manera diferente a lo que Dios nos ha mandado. Los líderes sacerdotales deben aprender a discernir cuándo es el momento de desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Es nuestra obediencia a Él la que define nuestra fidelidad. Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 3. La oración constante como fuente de fortaleza. En tiempos difíciles, la oración es la clave para mantenernos firmes en nuestro llamado. Es a través de la oración que recibimos dirección, fortaleza y sabiduría. Un sacerdote de Dios nunca debe descuidar el tiempo de comunión con Él, pues sin la intervención divina, estamos expuestos a caer en las tentaciones y dificultades. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 4. Ser ejemplos de integridad en medio de la tentación. La tentación es una constante en tiempos peligrosos. Un sacerdote de Dios debe mantenerse firme, siendo un ejemplo de integridad para la congregación. Es en los momentos de prueba cuando más debemos reflejar el carácter de Cristo, actuando con justicia, sabiduría y pureza. 1 Timoteo 4:12. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. 5. La importancia de permanecer en la verdad, a pesar de las falsas doctrinas. En tiempos peligrosos, las falsas doctrinas y las enseñanzas erróneas pueden infiltrarse en la iglesia, desviando a muchos del camino de la verdad. Como sacerdotes, debemos ser fieles guardianes de la doctrina correcta, predicando y enseñando la palabra de Dios tal como está escrita, sin alteraciones ni compromisos. Segunda a Timoteo 4:3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que,
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 6. El sacrificio personal es necesario para mantener nuestra investidura. Ser un sacerdote de Dios implica renunciar a los propios intereses y poner en primer lugar la voluntad divina. El sacrificio personal es una parte esencial de nuestra vocación, porque el servicio a Dios y a su pueblo requiere de entrega, dedicación y, en ocasiones, sufrimiento. Este sacrificio es el que nos mantiene enfocados en nuestra misión. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 7. El poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes. En tiempos de crisis y peligro, la única manera de mantener nuestra investidura sacerdotal es depender del Espíritu Santo. Él nos da la fortaleza, la sabiduría y el discernimiento para caminar en la voluntad de Dios. Sin el poder del Espíritu, cualquier intento humano de mantener la pureza del llamado sacerdotal será inútil. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló, diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Conclusión. Para mantener nuestra investidura sacerdotal en tiempos peligrosos, es necesario tener una visión clara del llamado de Dios, entender profundamente la responsabilidad que implica ser un siervo de Dios y estar firmemente enraizados en su palabra. También debemos recordar que la oración constante, la dependencia del Espíritu Santo y el apoyo mutuo en la comunidad de creyentes son esenciales para resistir las presiones del mundo. Solo a través de la fidelidad a Dios, la obediencia a su palabra y la constancia en la intercesión podemos ser fieles a nuestro llamado, como sacerdotes que glorifican a Dios y edifican su iglesia, incluso en tiempos de crisis. Segundo título. El celo y el rencor impiden ver la voluntad de Dios. Versículos 7 y 8. Léase. Proverbios 10:12, Filipenses 2:3. Introducción. El celo y el rencor son dos emociones que, aunque a menudo se confunden con pasiones nobles o justificadas, pueden convertirse en grandes obstáculos cuando se trata de discernir y caminar en la voluntad de Dios. El celo, cuando está motivado por una causa justa, puede ser una expresión de ardor por lo que es correcto, pero cuando es impulsado por la envidia, el orgullo o el miedo, se convierte en una fuerza destructiva que nubla nuestra visión espiritual. De igual manera, el rencor, que surge de heridas no sanadas, injusticias percibidas o maltratos sufridos, si no se entrega a Dios, puede corromper nuestra paz interior y nuestra relación con Él. Ambos sentimientos, en su versión más destructiva, ciegan al corazón humano, haciéndole imposible ver con claridad los caminos de Dios y discernir su voluntad. El celo descontrolado lleva a tomar decisiones impulsivas, a buscar venganza en lugar de restauración y a desear el mal sobre otros, mientras que el rencor guarda un dolor profundo que no permite la reconciliación y el perdón, dos claves esenciales en el caminar cristiano. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que, movidas por estos sentimientos, se apartaron del propósito divino para sus vidas. Saúl, el primer rey de Israel, por ejemplo, no fue capaz de ver la voluntad de Dios para David debido a su celo destructivo y a su rencor hacia él, lo que finalmente lo llevó a la perdición. 1. El celo mal dirigido nos lleva a la destrucción. El celo puede ser una fuerza poderosa que nos mueve a hacer el bien, pero cuando se convierte en celos destructivos, nos aleja de la voluntad de Dios. El celo por la posición, el reconocimiento o el éxito personal puede cegarnos y llevarnos a tomar decisiones que no agradan a Dios. Saúl es un ejemplo claro de cómo el celo mal enfocado destruyó su vida y su reino. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne,
más la envidia es podredura de los huesos. 2. El rencor nubla nuestra percepción y nos impide perdonar. El rencor nace de las ofensas no perdonadas y de las heridas emocionales no sanadas. Cuando cultivamos el rencor en nuestro corazón, somos incapaces de ver la voluntad de Dios para nuestra vida, pues el perdón es la llave para experimentar su paz y guía. Solo cuando liberamos el rencor podemos caminar en el propósito divino. Efesios 4:31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 3. El celo nos lleva a competir en lugar de colaborar. El celo personal, cuando se mezcla con el orgullo y la comparación, crea una competencia insana entre los hermanos. Esto impide ver que en el cuerpo de Cristo todos tienen un papel y que la voluntad de Dios es que trabajemos juntos para su gloria. El celo se convierte en un obstáculo cuando nos enfocamos más en lo que otros tienen o hacen, en lugar de ver cómo podemos contribuir al reino de Dios. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanidosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 4. El rencor impide la reconciliación y destruye relaciones. El rencor no solo nos aleja de la voluntad de Dios, sino que también destruye las relaciones que debemos cuidar. Cuando no perdonamos, nuestros corazones se endurecen y somos incapaces de restaurar los vínculos con aquellos que nos han ofendido. Dios nos llama a vivir en unidad, pero el rencor siembra discordia y división. Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y luego ven y presenta tu ofrenda. 5. El celo desenfrenado puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas. El celo mal gestionado no solo nos aleja de la voluntad de Dios, sino que también puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas, movidos por la emoción del momento. En lugar de esperar en Dios y buscar su dirección, actuamos de manera impulsiva, causando daño a nosotros mismos y a los demás. Proverbios 19:2. El alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. 6. El rencor es un impedimento para recibir la paz de Dios. Dios desea darnos paz, pero el rencor ciega nuestros corazones y nos impide recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no perdonamos y dejamos que el rencor se quede en nuestro corazón, no solo nos alejamos de la voluntad de Dios, sino que también perdemos la paz que Él quiere darnos. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 7. El arrepentimiento y la humildad nos restauran y nos permiten ver la voluntad de Dios. El celo y el rencor, aunque son obstáculos, pueden ser vencidos cuando nos arrepentimos sinceramente ante Dios. Al humillarnos y entregarle nuestro corazón, Dios nos sana, restaura nuestra visión espiritual y nos permite ver claramente su voluntad para nuestras vidas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conclusión: el celo y el rencor, aunque son emociones naturales, pueden convertirse en barreras que nos impiden ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. La envidia, la competitividad y las ofensas no perdonadas nublan nuestra visión espiritual, dejándonos ciegos a la dirección que Dios quiere darnos. Sin embargo, cuando decidimos entregar estos sentimientos a Dios, arrepentirnos y buscar su paz, Él nos limpia y nos guía nuevamente en el camino correcto. Que podamos aprender a manejar nuestras emociones con sabiduría, sometiéndolas a la autoridad de Dios,
para que podamos vivir conforme a su voluntad y experimentar su paz. Tercer título. El siervo de Dios se dispone a consultar a Jehová. Versículo 9. Léase, Números 27-21, Jueces 18-5 y 6. Introducción. El acto de consultar a Dios es uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana. A lo largo de las Escrituras, vemos que aquellos que han sido llamados por Dios a servirle buscan constantemente su dirección, ya sea en momentos de incertidumbre, ante decisiones difíciles o simplemente para conocer su voluntad en cada área de sus vidas. Consultar a Jehová no es un acto de incertidumbre, sino un acto de fe y humildad, donde el siervo de Dios reconoce su dependencia total de Él, sabiendo que solo Dios tiene el conocimiento, la sabiduría y el poder para guiarnos correctamente. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los siervos de Dios han buscado su consejo. Moisés, David, Salomón y los profetas del Antiguo Testamento, al igual que los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos entendieron la importancia de consultar a Dios antes de actuar. Esta práctica no solo refleja nuestra confianza en su soberanía, sino que también muestra nuestra disposición a alinearnos con su voluntad, a buscar su rostro antes de tomar cualquier decisión importante. En un mundo lleno de voces contradictorias, de consejos humanos y opiniones ajenas a la verdad de Dios, la consulta divina es más que necesaria. Es un acto de humildad reconocer que, como seres humanos limitados, necesitamos la guía del Creador, que sabe lo que es mejor para nosotros y para su reino. Para un siervo de Dios, no se trata solo de seguir un protocolo de oración, sino de desarrollar una relación íntima y continua con Él, donde se busca no solo una respuesta, sino una conexión profunda con la voluntad divina. La consulta a Jehová refleja nuestra dependencia total de Él. El siervo de Dios reconoce que no tiene la sabiduría ni el entendimiento suficiente para tomar decisiones por su cuenta. Consultar a Jehová es un acto de humildad, en el que se reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas y nuestra total necesidad de su dirección. En vez de confiar en nuestras propias fuerzas, nos sometemos a su voluntad. Proverbios 3:5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 2. La consulta a Jehová nos guía por el camino recto. Cuando nos disponemos a consultar a Dios, Él nos revela el camino que debemos seguir, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de nuestras circunstancias. La voluntad de Dios es perfecta y nos lleva a la verdad y a la justicia, evitando los errores y el sufrimiento innecesario. Salmo 25:4 y 5. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. 3. Consultar a Jehová nos protege del pecado y la tentación. Al buscar la dirección de Dios, nos protegemos de caer en tentaciones y de tomar decisiones que podrían alejarnos de su voluntad. Dios, en su misericordia, nos guía para que evitemos caminos que nos conducen al mal, fortaleciendo nuestro discernimiento y capacidad para resistir la tentación. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 4. La consulta constante nos mantiene en comunión con Dios. El consultar a Jehová no es un acto aislado, sino una práctica constante. Cada día, el siervo de Dios busca la dirección divina para mantenerse en comunión con Él y vivir en armonía con su voluntad. Esta relación continua es la que nos fortalece y nos sostiene en la fe. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. 5. Consultar a Jehová nos lleva a actuar con sabiduría divina. Cuando nos disponemos a escuchar la voz de Dios, su sabiduría nos guía en cada acción. El siervo de Dios no actúa por impulsos, sino que espera el consejo de Jehová, sabiendo que su sabiduría es mucho mayor que cualquier conocimiento humano.
Esta sabiduría divina nos permite tomar decisiones que honran a Dios y benefician a los demás. Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. La consulta a Jehová fortalece nuestra fe y confianza en Él. Cada vez que consultamos a Jehová y vemos su mano guiándonos, nuestra fe se fortalece. Aprendemos a confiar más plenamente en Él y en su plan perfecto, incluso cuando no entendemos completamente las circunstancias. La consulta constante nos hace depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. 7. El siervo que consulta a Jehová recibe paz y dirección. Al consultar a Dios, no solo recibimos su dirección, sino también su paz. Dios nos da calma y seguridad cuando estamos alineados con su voluntad. La consulta a Jehová nos permite descansar en la certeza de que Él tiene el control y que su plan para nuestras vidas es bueno. Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Conclusión. Consultar a Jehová es un principio fundamental en la vida de todo siervo de Dios. No se trata solo de pedir dirección cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, sino de hacer de la consulta continua a Dios una práctica constante que guíe cada aspecto de nuestra vida. La Escritura nos enseña que el ser humano es limitado en su entendimiento y sabiduría, pero Dios es infinito en conocimiento, sabiduría y justicia, y por lo tanto, al acudir a Él, reconocemos nuestra dependencia total de su dirección. Cuando un siervo se dispone a consultar a Jehová, está reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. La consulta a Dios es un acto de humildad, una muestra de que nuestra voluntad debe alinearse con la suya y que buscamos su aprobación en todas nuestras decisiones. A través de la consulta a Jehová, no solo recibimos dirección, sino que también experimentamos el crecimiento espiritual. En el proceso de buscar a Dios, aprendemos a confiar más en su soberanía y en su buen propósito para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas o difíciles de entender. Esta relación continua con Él fortalece nuestra fe y nos permite tener paz en medio de las tormentas de la vida. La consulta a Dios, entonces, no es solo un medio para obtener respuestas, sino una manera de profundizar nuestra relación con Él, reconocer que Él es nuestro Creador, sustentador y guía, y vivir de acuerdo con su voluntad. El ejemplo de los siervos de Dios a lo largo de la historia bíblica muestra cómo la consulta a Jehová trae consigo bendición, sabiduría y paz. Moisés, David, Salomón y los profetas no tomaron decisiones sin antes buscar la dirección divina. Incluso Jesús, durante su ministerio en la tierra, modeló una vida de oración constante y dependencia del Padre. Si estos hombres y mujeres de Dios, que tuvieron una relación tan cercana con Él, sentían la necesidad de consultar a Jehová en cada paso, cuanto más nosotros, que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y tentaciones, debemos aprender a hacer lo mismo. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas y EP. Puesta del sol.
bien.